Estás en sintonía de Luxor TV. Vamos a iniciar en breves segundos. Me gustaría mucho que compartieran este video para que de esta forma todos se puedan enterar de esta noticia, de algo que está pasando con la blockchain de One Ecosystem. Señores y señoras, el asunto es bien grave. Vamos con la información. Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien y quiero decirles que estoy muy preocupado por lo que ha sucedido en el transcurso de este fin de semana. Hace escasas horas me enviaron un enlace donde podemos observar otra cadena de bloques de OS en Polygon. Vamos a desenmascarar esta gran falsedad porque solo hay una cadena de bloques original y no existen dos. Pero como estamos en Polygon, está entonces la blockchain verdadera de One Ecosystem y la blockchain falsa. ¿Cómo vas a poder diferenciarlas? Pues aquí en este video te voy a dar la información. Así que por favor compártelo con todos tus amigos y vamos con el dato. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un token ERC20 creado en las profundidades de Ethereum y cuyo nombre o nomenclatura dentro del CoinMarketCap es OS, que significa One Ecosystem. El token en sí tiene su propio nombre llamado One y, como les dije anteriormente, nos han clonado. Pero vamos a buscar la verdad detrás de esta clonación y tienen que tener mucho cuidado porque esto persigue dos cosas. Uno, confundirte, y otra es no respetar el valor que la compañía ha dicho y que está en el CoinMarketCap, creando confusión porque el valor de la otra blockchain fantasma es de pocos centavos. La blockchain original de la compañía, sabemos que el valor está entre 44 y 45 dólares cada one. Entonces, si tú perteneces a One, es necesario que tengas esta información para evitar errores, para evitar confusión y que te engañen. Porque, como saben, todo lo que viene y han escuchado, la información que está en las redes sociales, ya al día de hoy nos han clonado porque somos poderosos. Vamos con más datos y quiero mostrarles aquí en la pantalla esta información que está circulando. Como ustedes saben, este es nuestro portal web y si quieres buscar información te vas a este cuadrante. Aquí están las noticias de la compañía. Vamos a ver si hay alguna noticia importante. Y el último tema es sobre esta, donde el señor Iván Serkov nos habla acerca de datos, acerca de todo lo que está pasando en el proyecto, específicamente en el área de Dealshaker. Pero esa información no es la que quiero tocar hoy. Pero si quieres ver noticias de la compañía, lo puedes hacer de esta manera. Aquí dan los eventos y para regresar al inicio es acá. Si quieres ir al portal, o sea que si quieres ir al inicio donde está la puerta para entrar a One Ecosystem, básicamente tienes que darle un clic dentro del logotipo acá. Si yo le doy un clic aquí, automáticamente te envía al portal web y de esta manera tú puedes entrar a tu oficina. ¿Qué ha sucedido? Que hoy me he enterado a través de un enlace que nos envió
un usuario de Telegram dentro de Luxor TV. ¿Adivinen qué? La blockchain copiada de One Ecosystem y que al día de hoy está en la terminal Gecko, como van a observar a continuación. Aquí está la blockchain clonada. Observen este detalle. Se dan cuenta porque la cantidad de transacciones que tiene son casi nada. Esa es una de las cosas que tienen que observar. Ok, esto pasó el 3 de marzo, o sea, hoy. Y estas son las transacciones. Y observen el valor. Ese es otro detalle. El valor 0.5, 0.2. Ok, lo están viendo. Para que observen, esto que están viendo a continuación es un plagio, es una copia. Y acá, como pueden ver, no hay movimiento. Pero vamos a entender un poco cómo hacen esto y cómo evitar caer en la trampa. ¿Ok? Vamos a la misma terminal de CoinGecko y vamos a buscar a OS, nuestro proyecto, para que tengamos las cuentas claras y evitemos problemas con todo esto que está sucediendo, porque yo le digo una cuestión a ustedes, esto es serio, ¿eh? La gente no anda con cuentos para estar sacando un plagio, pues, de lo que es nuestro proyecto. Y acá en el CoinMarketCap, si pueden observar la gráfica, hay un movimiento y las transacciones se pueden ver en la parte de abajo. ¿Ok? Y hay un historial de todas las transacciones que ha hecho la compañía. El detalle es que el que clonó esto, cualquiera lo puede hacer, pues en Polygon, observen el dato, y aquí es donde uno se da cuenta. Vamos acá para que vean la pantalla. Colocó el mismo nombre, Token One OS, ¿lo están viendo? Y colocó el supply, la cantidad, 250.000 millones de OS. Pero solo tiene 7 holders. ¿Ok? Así es como lo van a descubrir. Y un total de 18 transacciones realizadas en esa blockchain porque la crearon hoy. Y el contrato inteligente, como están viendo, termina en 4. Y el nuestro, se los voy a mostrar a continuación. Nuestro contrato inteligente termina en 7. ¿Lo están viendo? Y nosotros tenemos ya el millón de holder, porque en el CoinMarketCap sabemos que ya estamos sobre el millón. Y el total de transferencias está en 1.490.000 y tanto. Así es como tú puedes darte cuenta que una blockchain es la nuestra y la otra es un invento. Alguien la inventó para aprovechar o para tumbar el precio, para hacerle creer a otros que el precio es más bajo. Pero nadie nos puede quitar este valor que tenemos en el CoinMarketCap. Observen. 44.36. Y acá en la terminal Gecko dice que el valor es de 0.2 centavos. O sea, eso es lo que quieren hacer. Quieren dañar la marca en sí, el nombre, todo, y ponernos un valor de que nuestro One cuesta 0.2 centavos. ¿Ah? ¿Están viendo? Fácilmente alguien se come este cuento y dice, ah, eso es lo que vale su moneda. Eso es lo que yo te voy a dar por cada One. Y después entonces la guardan, se hacen los dormidos y dentro de unos meses, cuando ya se puede intercambiar o hacer cualquier cosa con la One, liquidan al precio de mercado que tenemos nosotros en el CoinMarketCap, que es ese que están viendo ahí ustedes. 44.36. Ese es nuestro precio. Eso está puesto en el CoinMarketCap y ese es el valor. Ahora bien, si nos clonaron, ¿por qué no pusieron el precio real? ¿Por qué no pudieron ponerlo? Porque no tienen la forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Lo están viendo? No tienen la forma de hacerlo. Ese es todo. No quieren gastar, meter el dinero para que eso tenga ese precio.
No pueden, no hay un historial, o sea, no lo pueden hacer. Entonces la clonación le salió mal, pues. Y ellos dicen acá que es esto. Entonces vamos al contrato inteligente, que ese no falla, y está acá abajo, ¿ve? Ustedes buscan aquí OS, lo están viendo, y le dan un clic acá. Automáticamente cuando tú hagas eso te va a saltar el smart contract que está aquí y que la terminal dice un número totalmente diferente. Te vas más abajito y buscas aquí donde dice One OS, le das un clic y efectivamente te aparece aquí el contrato que termina en 94. ¿Lo están viendo? Esa es la información. Y si quieres buscar el de One, hace lo mismo. Vamos a donde está el CoinMarketCap y buscamos el dato en la parte inferior de abajo y le damos un clic aquí, ¿ve? Justo donde está estos datos acá. ¿Ok? Vamos a... Espera un momentito que acá me abrió fue la wallet y no quiero abrir la wallet. Porque yo tengo conectado en este sitio web la wallet mía. Mira, aquí la tengo, ¿eh? De MetaMask. Pero déjame ver si la desbloqueo. Ok. Y bueno, ahí no va a aparecer porque me va a tirar a la wallet MetaMask porque sincronicé esta información que está en el CoinMarketCap con la wallet. Pero ustedes buscan el contrato, que ya se lo deben saber de memoria. Y está acá. ¿Ok? Aquí. Este es el número, ¿eh? Termina en 7, A7. Este es nuestro contrato inteligente. Olvídense, esto es como la cédula. Esto es como el RUC de una compañía o el dígito verificador que tasa un proyecto y eso es incambiable. Entonces, esta es nuestra dirección. Todo lo demás o similares que salgan son clones. Son clones y eso, personas oportunistas que como saben que One va a ser lanzado al mar abierto, lógico, quieren pescar en río revuelto. Voy con las preguntas por acá en la sala de redacción. Vamos a observar que todo aquel que quiera hablar conmigo, les recomiendo que hagan sus preguntas con un signo de interrogación y con gusto se las voy a responder. Voy a bajar por acá. Y de momento pues están enviándome saludos de diferentes partes. Nelson de México. Álvaro también acá desde Panamá. Saludos. Sergio. Muchas personas conectadas. Luis Carlos también desde Venezuela. Desde Bolivia, Cristo Wolf. Elsa Villarreal también. Saludos a todos. Andrés, Rodrigo. Carlos también enviando unos saludos. Desde Ecuador. Jauri también enviándonos de Colombia. Música cristiana también enviándonos desde Bucaramanga, Colombia. Y muchos más conectándose. Acá Juan José nos dice, saludos Juan José, gracias por todo el apoyo que le das al canal. ¿Qué hater haría eso? Es la pregunta, entre signo de interrogación. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hater puede clonar una blockchain pública como la nuestra y hacerlo? Bueno, alguien que tenga conocimiento de cadena de bloques. Dice, los demás haters tomarán esto como herramienta para confundir a la gente, desinformando o pues fregando el proyecto como quien lo dice, ¿no? Y también para hacer fraudes. Exactamente, Juan José Mijangos. Eso es lo que quieren hacer. Crear desinformación, crear vacilación, crear dudas, crear confusión en los precios, porque uno va a estar en centavos y el otro va a estar en 45 dólares. Quiero decirles, esto es complicado porque lamentablemente siempre han existido las clonaciones, quiero que sepan. Hay varios proyectos
donde han clonado hasta el mismo Bitcoin y le han puesto otros nombres y le han cambiado, pero la gente piensa que eso es Bitcoin, pero eso no es Bitcoin. Esos son proyectos que tienen el nombre Bitcoin, pero el original pues es uno solo. Igual ha pasado con nosotros. Y eso sucede porque como estamos en una blockchain pública, no es una blockchain creada por la compañía propia, porque si eso sucede, la compañía se hace clan y lo liquida. O sea, cierra la blockchain del que esté creando un contrato inteligente allí, le bloquea el proyecto. Como estamos en una blockchain pública descentralizada, estas cosas pueden pasar. Pero lo importante es que nosotros estuvimos primero. Así que eventualmente, no sé si la compañía elevará esta queja a Polygon para que tumben ese proyecto y lo bloqueen. Pudiera ser, pero no depende de mí, vuelvo y repito. Ustedes vean la consistencia del proyecto. Ok, ahora hagamos una competencia, que esa blockchain clonada trate de alcanzarnos, pues, trate de conseguir estas cifras. ¿Ah? El millón de holders y 1.000.000, casi 500.000 transacciones. Que hagan ese trabajo. No lo van a poder hacer. Jamás van a poder alcanzarlo. Ni siquiera en lo que es el valor. Porque pudiera ser que Bitcoin pues se eleve por las nubes y quizás llegue ese clon a 25 centavos. Pero va a estar vivo funcionando allí de una manera ilógica, por decirlo así. Todo con el afán de desviar la atención de la comunidad y que sin darse cuenta puedan caer en ese gran error que es tratar de conectarse en alguna medida con ese proyecto. Tengan mucho cuidado. Puede pasar también que una persona desconoce y cuando va a enviar de una wallet de OS en un futuro, cuando ya se ha liberado todo esto, por error la envía a una dirección de esa wallet, porque yo imagino que después te sacarán unas wallets, yo no sé, y ahí se va a perder, los tokens se pierden cuando escribes mal una dirección que no corresponde. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Esto solo lo único que persigue es crear confusión y juega vivo. Pues esto es un juega vivo, que les voy a decir. Voy por acá. Recuerda que las preguntas habrán signos de interrogación y cierren con el question mark, por decirlo así. Voy por acá. Saludos de Lima, Perú. Teodore, welcome, my friend, from United States. Acá está nuestro amigo Teodore Riveraldo. Margarita, enviando saludos de Ecuador también. Voy a seguir buscando alguna pregunta. Este es el momento de preguntar todas sus interrogantes. Dice Diego, saludos Eric desde Argentina. Y nos dice Diego lo siguiente. ¿Cuándo los tenedores podremos recuperar nuestros OS tras pasar de un usuario a un usuario? Bueno, eso lo puedes hacer ya si estás en Polygon. Si por alguna razón no hiciste el salto a Polygon durante este mes de marzo, ahí sí no vas a poder enviar tu Juan a nadie, porque vas a tener un gran problema, quiero que sepan. Por ahí muchos me escriben que hay saturación, que no les responden los correos, que la compañía está muy lenta, pero es que, imaginen, ustedes saben la cantidad de personas que en este preciso momento se están despertando y dicen voy. Y entonces cuando le envían el correo de que tienen que pagar X o Y cifra para avanzar, se quedan pensando qué hacemos o no avanzan, no conocen cómo enviar Bitcoin o USDT a la compañía. Muchos me contactan, me dicen, Eric, ya te los voy a enviar. Encárgate tú de arreglar con la compañía y me quedo esperando 3, 4 días y más nunca sé de ellos. Entonces yo me quedo pensando y que, bueno, no están interesados, pues no quieren su Juan. Porque alguien que los quiere va a estar encima y no va a dejar esto para última hora. Ya, hoy 3 están ya para última hora. Porque soporte se está demorando 10 a 12 días en responder. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. La compañía no ha dicho que va a eliminar y va a trancar
o va a bloquear en cierta forma las cuentas. Siempre ellos han dicho que la persona va a tener acceso a sus cuentas y va a poder ver sus WAN. Lo que va a suceder es que no va a poder realizar ningún tipo de transacciones. Eso es todo lo que han dicho. Yo tengo una leve sospecha y espero que así sea por el bien de los 3 millones de socios que se van a quedar atrapados. Que, ok, el que pasó hizo el salto perfecto, va a tener los beneficios y va a poder empezar a utilizar sus WAN en todos los proyectos que va a lanzar la compañía. Yo espero que toda esa comunidad que va a quedar atrapada, ojalá pudiera ser que la compañía buscara un método o algún medio para poder rescatar a esas monedas que se quedaron allí de alguna manera, con alguna promoción, con algo para el que quiera realmente salvar algo de eso. Yo le voy a decir a nivel técnico, lo que está pasando es que una vez que se cierra la blockchain en capa 1, que es una blockchain privada, ahí no se puede hacer nada. Nada, nada, nada. Se cierra esa blockchain, desaparece, queda el registro, porque la blockchain deja su registro, pero deja de operar. Es como que muere. Tuc, 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 tuc. Y ahí queda. ¿Ok? Y todo continúa entonces en Polygon haciendo sus transacciones a 65,000 por segundo, que es lo que opera esta blockchain de Polygon. Y el que logró pasar a esa blockchain, pues va a disfrutar de los beneficios que la compañía tiene para todos nosotros. El lanzamiento de lo que hemos esperado de muchas aplicaciones como OneForex, aplicaciones como el One Voyage, ¿okay? Herramientas conectadas con DealShaker para que nuestro One funcione libremente y se conecte quizás con algunas wallets dentro de DealShaker, pudiera ser que se integren en tarjetas de créditos dentro de DealShaker, porque esto que les estoy diciendo ya la compañía lo ha dicho. Integrar la tarjeta de crédito a DealShaker y que la moneda ya comience a circular y a operar como un token RC20 libre en este mar de criptomonedas y que salgan las wallets eventualmente. Pero el que se quedó en capa 1, no sé qué va a pasar ahí, honestamente. Muchos llorarán a la compañía, ya veremos qué van a hacer. Puede que la compañía llegue a un acuerdo, estoy especulando, porque no sé honestamente qué va a pasar con esos IMA que se quedaron atrás y que dentro de 5 meses o 6 meses, ay, mis Juan, yo tenía muchos Juan. No sé cuál será el acuerdo, pero esperemos, pues, esperemos quizás alguna buena noticia después de que esto se cierre, que pueda suceder algo con los que se quedaron. ¿Por qué no se puede esperar más tiempo? Porque si no, nunca vamos a desarrollar nada. Imaginen que la compañía diga, no, ahora le vamos a dar 5 meses más para lo que se quedaron, cónchale. Nunca vamos a poder tener wallets, nunca vamos a poder usarlas en DealShaker al 100%, nunca van a poder salir los otros proyectos, el OneForex, nada de eso, porque mientras el token no esté activo, cerrado y funcional, no avanzamos. Entonces, aquel que se queda es porque en realidad, pues, nunca se despertó, nunca entendió esto o no sé, no quiso hacerlo. Si tú estás en ese proceso, todavía créeme que estás a tiempo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en tus cuentas de alguna manera. Ahora mismo todas las oportunidades están abiertas y el proceso de entrar a las cuentas es mucho más fácil que antes. Ahora bien, si tú tienes muchos años que no entras, ahí se te va a complicar. Después que entras a tus cuentas, tienes que minar los WAN dentro de tus cuentas. Eso toma 48 horas a 24 horas aproximadamente. Después que haces eso, que ya ves tus WAN en tus wallets, tienes que subir los documentos del KYC. Ambas cosas se pueden hacer simultáneamente. Mientras estás minando los WAN, sube los documentos del KYC y espera que la compañía te lo apruebe. Después de eso, tienes que comprar los euros. Y por último, hacer el salto a Polygon y estar ya tranquilo porque tienes tu patrimonio blockchain asegurado a futuro. Eso es todo lo que tienen que hacer. Voy con más preguntas por acá. Dice por acá, tenemos una pregunta del FUR. Dice, ¿y qué medidas se tendrá que tomar? Bueno, si te estás refiriendo a lo de la blockchain clonada, pues la medida es
saberte el contrato inteligente de memoria. ¿Ok? Te lo voy a poner otra vez aquí clarito. ¿Ok? Observa acá. Aquí tengo el contrato inteligente de One Ecosystem. Voy a buscarlo. Aquí está. Esto que ven aquí es el contrato inteligente de One Ecosystem. Grábense por lo menos estos números que están al final. 83A7. ¿Ok? Y con solo ver las cifras que ven aquí, ya esto indica que somos nosotros. También la fecha, porque si tú buscas aquí en la analítica, vas a poder ver la fecha que tiene el proyecto. Y la fecha, pues es clara. Aquí está, ¿ves? Esto inició un 14 de febrero, el día de los enamorados. Ahí fue la primera transacción que se hizo y se lanzó después el 18 las segundas transacciones. La primera fue de prueba y marcó el inicio de la blockchain el 14 de febrero. Pero se hizo públicamente en Vietnam un 18 de febrero. Eso es tu realidad, esa es tu cadena de bloque. Lo demás, pues son plagios que acaban de hacer y acaban de lanzar. A esos plagios, pues no le pares bola, no gastes energía en eso y sigue avanzando con ir a Polygon. Voy con más preguntas por acá. Dice acá otra preguntita. Dice, ¿podremos en el futuro comprar BTC con OES? Claro que sí. Recuerda que nosotros estamos utilizando la tecnología de Polygon y Polygon está conectado con muchos proyectos que eventualmente tienen otros tokens RC20 y también está el USDT de Polygon, que es lo que está utilizando la compañía. Eventualmente uno va a poder intercambiar por USDT y si tú quieres ir a Bitcoin ya eso es tu decisión, porque eso ya cada quien decide qué hacer con su activo digital, pero eso vendrá más adelante. Primero tenemos que ir a las primeras etapas de lo que la compañía nos va a anunciar en marzo y cuando nos den el norte de qué es lo que viene, aquí en este canal le daremos la información de qué es lo que hay que hacer. Voy por acá, dice, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Pongan el signo de interrogación. Dice Andrés, buenas noches, saludos desde Ecuador. ¿Qué pasará si se quema una buena cantidad de OES? ¿Subirá el precio? Bueno, en teoría eso es lo que debería pasar, ¿no? Lo sabremos una vez que se cierre el despliegue. La compañía tendrá que hacer una auditoría y decirnos cifras y saber la verdad de nuestro libro contable. Allí podremos entender si el precio subirá o bajará. La compañía es la única que puede decidir en ese momento qué es lo que va a pasar con OES en Polygon una vez que se termine el despliegue. Tendremos que esperar. Mi teoría es que podría subir porque el precio ya tiene más de 4 años y posiblemente o lo dejan igual o lo suben, pero no menor de lo que está. Grábense eso. El precio de One no va a estar en centavos como lo quieren poner allá para asustar a las personas. No, señor. Y que regalen los One. No, llévatelo. Te tengo 10,000. Dame $500 y llévate esos 10,000 One. No cometan ese error. Cuidadito, porque eso es lo que quieren hacer los haters para quitarnos los One. Ok, voy por acá. Más preguntas. Daniel dice, no entiendo por qué la clonación si OS no puede ser intercambiado por nada. No es así, Daniel. Sí se puede intercambiar porque la compañía lo está intercambiando por USDT. Si no se puede intercambiar por nada, ni siquiera estaría en el CoinMarketCap. O sea que la compañía sí ha intercambiado One por USDT. Ya hay un intercambio, por eso es que la vemos en casi 8 sistemas de intercambio, casi 8 exchanges. Está el One reflejado ahí. Lo que pasa es que la compañía está haciendo sus pruebas y lo ha hecho de forma manual. Pero eventualmente eso tiene que entrar en un proceso de automatización y eso se tiene que operar por sí solo.
Y eso viene más adelante. Es que no se puede hacer ahora mismo. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque estamos en el salto a Polygon, estamos en el despliegue. Mientras el despliegue no se cierre, no se puede liberar ni automatizar todos los procesos de WAN. Eso deben estar claros con eso. Eso termina en marzo. Vamos a ver qué pasa en abril. Dice, no surge, es una era vulnerabilidad del sistema. No creo que sea un problema de vulnerabilidad. Eso es que nos clonaron. Alguien se puso de vivaracho a crear el token, a armarlo y bueno, a pescar en río revuelto, como yo les he dicho. Y no creo que la compañía va a duplicar otro token sabiendo que ya tenemos casi estamos arriba del millón de holders. No, olvídense, eso es un clon, eso olvídense. El contrato inteligente nada más puede ser uno. No pueden existir dos contratos inteligentes. Es un solo contrato inteligente. Es el que están viendo aquí, las cifras que están viendo acá. Y no puede existir dos contratos inteligentes de un mismo token. Olvídense. Cada contrato inteligente tiene una cantidad de tokens y ya. Nos clonaron. Eso fue todo lo que pasó. Miren acá el contrato del otro. ¿Lo están viendo? Es otra numeración. Es la misma cifra, pero miren los holders. Nada más 7 holders. ¿Qué es eso? No caigan en cuento. Cuidadito, no cometan el error. Le voy a poner el que es el verdadero, que es el que están viendo. No cometan el error. Nos clonaron, eso es todo. Ganas de pescar en río revuelto. Voy por acá con otra pregunta. Dice Wari. En el futuro, digamos, fin de 2024, ¿podremos cambiar algo de OS por otros criptoactivos? Nuestra diamante negro My Loan nos dijo muchas cosas. Y busquen en el video de Luxor TV, donde se le hace una entrevista a Mailoan y donde yo he publicado muchos videos de ella diciéndonos que sí, que eso va a ser así. Pero imaginen ustedes, en septiembre la compañía hace sus primeras transacciones en el exchange Uniswap probando. Tenemos 6 meses de estar haciendo eso. Ya One tiene en el CoinMarketCap un tiempito. Después de Malasia, bueno, vendrá la automatización para que los comercios puedan intercambiar One por USDT y poder monetizar. Después de ese proceso, vamos a ver qué viene. Que son esos 6 meses más donde los comerciantes van a estar haciendo eso, pero todo puede cambiar. Después de esos 6 meses, se supone que los IMAs van a poder entrar en esa piscina de intercambio, apoyando a los comercios para que ellos puedan también monetizar algo de ese proceso, de la ayuda que se le da a esos comerciantes. Vamos a ver qué pasa, porque nadie sabía en febrero del 2023 que la compañía iba a lanzar la blockchain a público y menos que sobre Polygon. Nadie esperó eso. Nos agarraron fuera de base y ¿what? ¿Qué pasó aquí? No se extrañen de cosas que vayan a pasar después en Malasia. Así que mantengan la calma. Vamos a esperar que las cosas comiencen a adquirir forma y textura. Voy por acá. ¿Hasta qué fecha de marzo se puede pasar OS a Polygon? Miren, el que no ha hecho el proceso el 15 de marzo, que es la fecha que yo he puesto para mí, olvídense, yo de ahí para adelante yo no los puedo ayudar, porque si es para comprar, conseguir el suministro para ir a Polygon, posiblemente sí los pueda ayudar. Pero eso de contratar a la compañía para activar las cuentas, ya, o sea, ya para esa fecha ya te quedaste. O sea, ya es tarde. La compañía ha dicho que hasta el 23. Pero imagínense usted, ¿quién va hasta el 23? Dice que voy a comprar los euros el 23, no, hombre. Se te puede complicar porque yo no sé qué pueda pasar en este mes de marzo. Miren lo que pasó en Estados Unidos. La cosa en Estados Unidos está seria, quiero que sepan. En Estados Unidos, los que viven allá no pueden entrar en sus cuentas en este preciso momento. Porque hay una alerta de seguridad que lanzó el sistema para bloquear esas cuentas que están en Estados Unidos. Y lo que tienen que hacer es agarrar la captura, aquellos que viven allá, y enviar por correo esa captura diciéndole, oiga, ¿qué pasó? Que tengo mi cuenta bloqueada, para que entonces la compañía desactive el IP de tu zona y te dé permiso para que puedas estar en el país de la SEC.
Terminator. Ya ustedes saben lo que es la SEC Terminator. Que va agarrando todos los proyectos que no estén regulados y los desconecta automáticamente. ¿Cuántos proyectos de criptomonedas están 100% aprobados en Estados Unidos? Ninguno. Solamente los ETF de Bitcoin de a milagro, porque es un ETF y va conectado a compañías, pero no es el mismo Bitcoin en sí. La gente a veces confunde eso. Vamos por acá con más información. Dice JD. Saludos. Es una lástima que los externos tengan más interés en nuestra moneda que los propios tenedores que aún ni siquiera han inmigrado a la plataforma. Lamentablemente es así. ¿Cómo es que Polygon acepta eso? Bueno, porque es una blockchain descentralizada. Es un open source y cualquiera lo puede hacer. A pesar de que YouTube es un canal centralizado, cualquiera puede crear un medio de comunicación allí y hacerte pasar por la compañía que sea. Claro, hasta que YouTube se dé cuenta y después de varios meses diga, espera, ¿quién eres tú, hermano? Ran y te congelan el canal porque es centralizado. Pero en una blockchain descentralizada, cualquiera puede lanzar lo que sea. Yo puedo lanzar un token que se llame Bitcoin 2 y lanzo allí 21 millones de Bitcoin con formato token RC20 y lo tiro. Nadie me puede impedir hacer eso porque eso es libertad y la blockchain permite eso. Voy por acá con más información. ¿Entrarán a otros exchange? Bueno, te digo que estos son los exchange donde va a entrar One Ecosystem. Te los voy a mostrar porque esto ya nos lo dijo nuestra diamante MyLoan. Voy con la información, te la disparo en este preciso momento. Aquí tenemos los exchange donde la compañía va a estar. El primero que ven resaltado es Uniswap. Ese es el exchange cabecera. Va a estar en Gate.io, en AVAI, en BitGet, en DEX Screener, OKEx Exchange, Binance y Bybit. Esos son los exchanges que han estado sonando por las redes sociales a través de la divulgación que nos dio nuestra diamante negro MyLoan. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no les puedo dar fecha porque solo la compañía sabe cuándo va a ser eso. Yo sí te puedo decir que para que un token se haga real en el mundo de las criptomonedas, tiene que estar en wallet en primera instancia y tiene que poder intercambiarse unas con otras, ya sea a través de un sistema de swap, que así es como yo pienso que va a funcionar, o a través de un sistema de órdenes de trading. Pero como nuestra moneda no va a ser utilizada para el sub y baja, puede ser utilizada para establecer un precio. Quiere decir que tú entras en un par de Bitcoin OS, por decir un ejemplo, o Ethereum OS, donde tú utilizas tu OS para poner una orden en Ethereum, que es el que sube y baja, y una vez que tú quieres sacar beneficios, tú cortas y te vas a OS. Pudiera ser, pero eso no lo voy a determinar yo porque básicamente nuestra moneda es comercial y lo que persigue es un precio estable para que los comerciantes no tengan problema del sub y baja que pasa con Bitcoin y con Ethereum y muchos proyectos más. Dice Haber, dice, ¿entrará a otros exchange? Pues ya te respondí. Dice Wilson por acá. ¿Podremos pasar los One con mayor facilidad sin utilizar el gas? Los que tienen que pasar por el Power Pack. Bueno, el gas lamentablemente siempre lo vamos a tener que pagar porque nuestro proyecto está sobre Ethereum. Ahora en capa 2 estamos sobre Polygon y a Polygon siempre le vamos a tener que pagar el gas para mover nuestros One. Lógico, no va a costar caro porque Polygon es una de las blockchains más económicas que hay y el gas es sumamente barato. El detalle es que tenemos que tener las wallets físicas. Una vez que tengamos estas wallets físicas, podremos entonces enviar los One a esas carteras y desde allí repartir a otras personas que estuvieron metidos en un Power Pack, por decirlo así. Pero para que eso suceda,
lamentablemente, tenemos que esperar que la compañía nos dé más información de cómo vamos a salir de One Ecosystem a esas wallets. Puede ser que la compañía diga, para poder salir de One Ecosystem a las wallets públicas, usted tiene que pasar por la garita y tiene que usar el gas de la compañía. Una vez que usted saque la cantidad de monedas a esas wallets, ya, adiós, ya nosotros no somos responsables de lo que suceda, si te las roban, si las botas, si las pierdes, si mandas a una dirección equivocada, si la mandas a la blockchain 2, que no es nuestra, ese es ya un problema suyo, hermano. Ahí ya ustedes tienen que ver qué hacen porque ustedes son los que tienen el poder. Ya no lo tiene One Ecosystem. El poder lo va a tener la comunidad. Entonces ahí va a haber riesgo, ¿no? Por eso yo les digo, no se pongan ahí de superhéroes a agarrar y me voy ya. O sea, vamos a esperar con calma todos los procesos. Más información nos dará la compañía cuando eso esté disponible. Voy por acá, dice Augusto. Augusto, quiero decirte que cuando yo estaba hablando los videos sobre el soporte, a todos los que yo ayudé en las vacas flacas, ¿ok? Que nadie hacía nada y entonces todo era muy rápido. Tú escribías a soporte y eso en cuestión de horas te respondían. Hoy día tú escribes a soporte y lógico, es difícil porque están hipersaturados. No lo pueden atender a todo el mundo. El que hace un soporte ahora tiene que esperar 10 días. Ya cuando lo recibe va a ser el 13 o el 14. ¿Qué falta para que termine esto el 20? Pues está complicado, está muy complicado. Yo quisiera poder ayudarlos a todos, pero no se puede porque lamentablemente hemos venido martillando por muchos años esto de hacer la migración en la primera etapa y ahora al despliegue, que ya la compañía cumplió el año en febrero. Y durante todo este año hemos ayudado a muchas personas, pero no todo el mundo va a hacer el salto, lamentablemente. Dice Omar, dice Eri, pero ¿qué dice el libro blanco? ¿Para cuándo el intercambio o qué pista da? Bueno, el libro blanco, para aquellos que quieren tener esa información, está en el canal. Ahí ellos hablan de MetaMask y que posiblemente One podría estar en una de esas billeteras o similares. Eso está en el libro blanco y yo tengo un video que habla sobre eso. Pueden buscarlo y ahí está la información. Pero ya sabemos porque Mailoan nos dijo que va a estar en SafePal, MetaMask y Trust Wallet. Esas son las tres carteras que nosotros conocemos a través de la boca de nuestra diamante negro Mailoan, que nos dijo que nuestro token One va a estar y va a poder moverse en esas carteras. Y yo les voy a decir algo, solo la cartera de MetaMask, ya el que podamos estar allí, la hicimos, quiero que sepan. Tenemos que esperar que eso suceda. Mientras tanto, vamos a esperar al evento de Malasia. Dice Rodrigo, ya desbloquearon mi cuenta en USA con signo de interrogación. En otro video comento que de buscar una página y me funcionó, gracias Eric. Parece que a Rodrigo ya le desconectaron, ya los desbloquearon pues. Miren, básicamente, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que este servidor se ha puesto para ubicar a las personas que tienen KYC de otra nacionalidad, pero que su IP está en Estados Unidos. La compañía tiene que saber esa verdad. Entonces automáticamente el sistema reconoce que tú estás en Estados Unidos, aunque tu KYC te ha aprobado porque venía de Italia o venía de Colombia o otras latitudes, porque me ha pasado, me han escrito y me bloquearon, pero mi KYC es de Italia o es de Colombia. Y digo, bueno, pero es que tú estás viviendo ahora en otro lugar. Entonces ahí las cosas se complican porque ¿cómo van a ser estas personas que están allí? Pero si tú le escribes a la compañía y le dices, miren, lo que pasa es que yo estoy acá de paso en Estados Unidos por X o Y razón, por favor, activen mi cuenta y mi nacionalidad es lo que vale. Yo soy colombiano, yo soy panameño, yo soy italiano, soy de donde sea que eres, pero estoy ahora mismo en Estados Unidos, estoy trabajando allá, por favor. Ellos lo más probable es que sí te desbloqueen, porque ellos lo que quieren es verificar de que eres tú, porque puede ser un hacker que está en Estados Unidos
haciéndose la suya, haciéndose pasar por ti. Y ahí está el problema, porque es que Juan va a tener valor real, ¿me entienden? Ese es el problema. Por eso es que la compañía está colocando toda esta información, porque este activo va a ser liberado y va a ser real. Y todo aquel que ha esperado se merece ese beneficio, no aquel que ha hurtado un perfil y quiere apoderarse de tu riqueza digital que tanto te ha tomado, que tanto tú has cuidado y que ahora después de 10 años que tú vas a poder percibir ese poder de compra, alguien quiera aprovecharse de tus datos o de tu perfil para usurparte. Entonces, esto pues está sucediendo y hay que evitarlo. La seguridad que la compañía está creando para protegernos es muy buena. Y bueno, hay que escribirle siempre a ellos. Quizás en esta etapa es muy difícil, quizás ya en abril todo sea más fácil. Pero bueno, hay que seguir avanzando. ¿Alguna otra pregunta por acá? Nidia enviándonos bendiciones y buenas noches. Saludos ahí donde estés, Nidia. También a Marta Nelly. Bendiciones. Joffer pregunta, Eric, ¿ya pasamos el millón de holders en el CoinMarketCap? Bueno, ya que lo preguntas, vamos a ver ese dato, porque tengo cifras reales del CoinMarketCap, no falla. Ok, vamos con eso. Aquí se los muestro. Esperen un momentito. Aquí estamos. Sí, ya estamos arriba del millón. Observen. ¿Qué cifra dice ahí? 1.000.000. Arriba del millón. Observen. Esa es la cifra. Aquellos que la están viendo, pues ahí está clarita. Déjenme decirles, estamos arriba del millón, ¿ok? Y eventualmente esa cifra va a cambiar, porque en realidad mi cálculo es que nosotros, no este proyecto que acaban de ver acá, espérense un momentito, buscarle el que es, porque esto puede crear confusión, ¿eh? Nosotros estamos como por esta cifra, ¿eh? ¿Están viendo? 1.300.000, 1.200.000. Esa es la cifra con la cual vamos a cerrar, según mis cálculos. 1.400.000, 1.350.000 es la cifra que yo tengo. Una vez que se cierre ese libro y la blockchain sea ya completamente desplegada, la compañía nos dará la información real. Quizá en Malasia la anuncien. Y la cifra real, somos tanto, sacarán ellos ahí la información. Y bueno, nos tocará entonces esperar, ¿no? Que nos den más datos. Por acá dice, Noana dice, la capitalización de mercado de One es real. ¿Qué respaldo tiene One? Ok, interesante pregunta. La capitalización de mercado de nuestro token One es esta que está aquí. Pero como todavía la moneda no ha sido liberada, tenemos que esperar. El valor de One se multiplica por la cantidad de monedas holdeadas y la cantidad de monedas que tenga también la compañía, porque la compañía también es un holder. Entonces, esa sería la cifra, pero hasta que nosotros no empecemos a realizar los intercambios automáticos, donde el pool va a operar 24/7 y va a estar trabajando, no vamos a poder ver el total de liquidez, ni el volumen las 24 horas, ni el market cap ya definido. Hasta que eso no se dé, no vamos a poder observar esas cifras. El One tiene que ser liberado al 100% y eso pues vendrá después del evento de Malasia. Tendremos información sobre ese tema. Dice, Eric, ¿cómo puedo invitar a un usuario desde mi cuenta? Bueno, para hacerlo desde tu cuenta, básicamente hay que hacer varios pasos interesantes, pero de momento no te recomiendo porque sé que vienen cambios dentro del sistema
Se están haciendo unas estructuras importantes. Por lo general, si alguien quiere invitar a un nuevo socio, lo que se hace es que uno entra a la cuenta y desde la cuenta tú puedes ir aquí al final, ¿ven? Lo están viendo, este es el link de invitación. Ok, aquí hay un link de invitación. Déjame darle un clic para que lo vean. Uy, me fui. Bueno, te vas a este link de invitación que está en rojo, ¿lo están viendo? Le das un clic allí y eso te va a abrir una pestaña, preferiblemente abrirlo en otro navegador, no en el que estás entrando, y lo copias. Supongamos que yo abro un navegador por acá. Vamos a abrir este navegador que yo tengo por acá y voy a copiar ese link solamente para que sirva de ejemplo. Una vez que tú haces eso, se lo muestro aquí en pantalla para que puedan observarlo. Pegas el enlace y al pegar el enlace te sale esto, ¿lo están viendo? Ok, voy a bajarlo un momentito aquí. Ok, yo copié ese enlace, ¿no? Hago un clic, lo pego. No en el mismo navegador, te explico por qué. Espérate un momentito que me salí de la pantalla. Déjame que ir para allá para mostrarle la pantalla. Ok. Yo copié el enlace, que es un link en particular que está en este cuadrante de acá abajo. Ok. Y lo pegué en otro navegador que no es el mismo que yo estoy utilizando, porque si lo copias en el mismo se va a complicar. Y aquí le llenas los datos al usuario o le mandas ese link por correo, por WhatsApp, por lo que tú quieras y la persona llena todos los datos. Una vez que llena todos los datos, dice sign up y ya queda registrado, queda debajo de tu estructura y de esa forma pues le subes los documentos del KRS y ese usuario va a poder tener acceso a One Ecosystem y tú le podrás enviar One. Automáticamente es una cartera creada en Polygon y no tiene que hacer el saldo. Voy con más preguntas por acá. Dice, el precio que se especula en la comunidad de OS va diferente cuando entre a otros exchange públicos y por qué. El precio que se especula en la comunidad de OS, pues es un precio que ha estado durante 4 años y ese es el precio que la compañía va a cuidar. No va a ser menos de ese. Estamos hablando casi de $44 por One. Cuando entren los exchange públicos, el precio se va a mantener porque es un precio estable. Porque nosotros somos un stable coin, no va a bajar ni subir. Nuestro precio va a ser estable, si acaso unos centavitos de subida y bajada. Así que no tienes que preocuparte por el valor de One, porque ese valor se va a respetar a toda la distancia. Pero ¿qué sucede si la compañía decide sacar el valor final? Porque ese valor es especulativo, como tú dices. Ahora mismo la compañía tiene el control de toda la blockchain y el valor está ahí representativo. Pero una vez que ese poder se nos entregue a cada uno de nosotros a través de tener acceso de manera descentralizada a una wallet fuera de la compañía, una wallet de terceros que no es de la compañía, como MetaMask, SafePal o Trust Wallet, el valor que se va a respetar se queda a ese precio, porque somos stablecoin. El algoritmo del contrato inteligente le va a dar ese valor y lo va a sostener para siempre sin ser cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un token comercial, nosotros no somos un token de trading, ni de subidera, ni de bajadera, nada de eso. Nuestro valor está en la comunidad, en el algoritmo y en el contrato inteligente que diseñó la compañía para que eso fuera así. Ok, vamos por acá. Dice José, buenas noches y muchas gracias por todo tu apoyo, Eric. Dice José desde Puerto La Cruz, Venezuela. Por favor, quisiera saber si darás algún taller para vivir de los intereses de los One. Bueno, cuando esto sea liberado, veremos qué sucede, ¿no? Porque muchas cosas pueden pasar. Mientras no tengamos
esa información, pues lo único que te puedo decir es que hace muchos años la compañía tenía dentro de su propio sistema lo que se llamaba el CoinSafe, que ganaba un interés mensual por tener bloqueadas las WAN por un año, como una especie de plazo fijo. Y de esa manera tú podías crear más WAN sin tener que gastar las tuyas. Eventualmente pudiera ser que la compañía dentro de One Ecosystem haga algo similar para que la comunidad se quede allí y no tenga que salir. Entonces tú nada más sacas las WAN del interés que eso genera y las mandas a las carteras. Esa es mi teoría. Pero hay que esperar. No sabemos cómo viene todo esto. Pero supongamos que ya tú estás en una wallet externa y WAN está liberada. Por eso te doy un ejemplo. Estás en MetaMask y tienes ya el token libre. Bueno, entonces se puede buscar un sistema de staking y pones tus WAN a trabajar para que te generen un interés diario de la cantidad de dinero bloqueado que tú pongas allí con tu activo. Eso se puede hacer. Voy por acá. Y cuando eso sucede, entonces yo les diré cómo será. Pero de momento tenemos que esperar, ¿no? Dice Marco Antonio Zaragoza. Dice, Eric, ¿por qué la compañía celebra nuevo contrato con otro grupo habiendo un evidente mal propósito? No, ese contrato que tú estás viendo no es de la compañía. Eso es alguien que de sus forros creó eso para ser un oportunista. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ese contrato que ustedes están observando no es de la compañía. Al menos que la compañía haya sacado 2 contratos, pero no creo. No creo que sea otro token. Me parece que no. Pareciera como que alguien creó ese proyecto en paralelo. Porque no pueden haber 2 tokens RC20 de WAN. Es uno solo con una sola cantidad. Entonces serían 500.000 millones de OEs en el mercado público. Y no es así. Nuestro contrato y la compañía ha dicho hace muchos años que siempre, pues, lo que íbamos a lanzar a futuro era 250.000 millones. Se subió, porque antes era 120.000 millones. Entonces ellos decidieron, ya esta es la final, vámonos para Ethereum, y desde Ethereum firmamos el contrato hace casi 4 años con 250.000 millones de OEs. Eso es lo que es. Voy por acá. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Wilson dice, en mi wallet de One ya me aparece One Polygon y One Ethereum. ¿Qué otro paso hay que dar para no quedarme fuera del cambio? Bueno, tienes que ir a Polygon. Wilson, lo primero que tienes que hacer es ir a Polygon, salvar tus One y dejarlo en la capa 2 de Polygon. Es lo primero que tienes que hacer. Preguntas, otra más por acá, dice Raimundo. Hola, ya estoy en Polygon. ¿Puedo cambiar mi correo y contraseña? La contraseña sí la puedes cambiar, pero el correo tiene un costo. Cada vez que uno va a cambiar móvil o correo, tiene un costo. Y la pregunta del siglo es, ¿por qué me cuesta cambiar mi correo y mi móvil? ¿Por qué yo no lo puedo hacer de forma libre? Ustedes saben por qué no se puede hacer de forma libre. Y si tú no eres tú, la compañía no sabe eso. Y si esa cuenta la está manejando un sobrino tuyo o tu hermano o alguien, uno no sabe. Y tú no eres tú el que está haciendo eso. Entonces, si lo vas a querer hacer, entonces tienes que pagar por eso. Y me vas a tener que mandar una foto tuya vivo con tu rostro y con el carnet. Me vas a tener que mandar documentos de prueba de identidad, documentos de KYC por el correo para yo quitar ese móvil que ya tú quieres cambiar o ese correo, porque lo contrario no lo voy a hacer para evitar que te quiten tu identidad. Es una protección que hace el sistema. Voy por acá. Claro, una vez que estés fuera de One Ecosystem y tus One estén en las wallets, ahí olvídate, ya ahí se acabó esa protección. Ya lo que tú hagas allá afuera ya
es tu poder, es tu control, es lo que tú decides hacer con tu Juan. ¿Cuántos euros hay que pagar para pasar nuestro One a Polygon? Buenos, básicamente son 25 euros cash y 25 euros con One, porque puedes pagar el 50% con One para una cuenta. Arriba de 2 hasta 6 son 50 euros en cash y 50 euros en One. Eso al día de hoy. Voy por acá y allí y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de wallet que tengas. Omar nos pregunta, ¿esa persona queda automáticamente en la red de quien le envió las monedas? Así mismo es. No del que envía la moneda, del que envía el link. Si tú copias el link, como te mostré hace unos minutos atrás, y le pasas ese enlace a alguien, la persona queda registrado bajo tu estructura y tú le pasas el One a esa persona. Ahora bien, si esa persona quiere hacer la red por X o Y razón y le interesa el proyecto y las cosas nuevas que vienen, entonces ya queda ahí como un amigo de la red y queda debajo de ti. Voy por acá. Daniel dice saludos desde Misiones, Argentina. Saludos, Daniel, allí donde estés. Voy con tu pregunta y tu pregunta es la siguiente. Dice, el white paper que se mostró el año pasado va a cambiarse o se va a anunciar uno nuevo próximamente. Yo no creo que el white paper se anuncie uno nuevo. Yo pienso que eso se queda así. Y lógico, ya lo que se anunció hace más de un año, casi 2 años, ese white paper, ya eso quedó así como estaba. No creo que se vaya a cambiar, es mi punto de vista, pero no creo que haya un cambio sobre el white paper. Básicamente, eso estuvo mucho tiempo en la página web. Aquel que lo pudo descargar, que lo descargó, lo tiene en su sistema pues, de datos. Yo lo tengo descargado, lo tengo guardado en una carpeta, estoy buscándola por cierto. Y en esa carpeta tengo la información. Eso lo tengo guardado en un folder. Voy a ver si lo puedo buscar por acá. Porque hay personas que lo quieren. Yo no se los pude enviar en esta semana porque estuve muy ocupado haciendo unas actividades y se me complicó. Pude hasta hacer videos para que ustedes vean. Yo siempre mantengo el ritmo. Pero estuve muy complicado. Y ahora sí estamos de vuelta nuevamente con más información. Logré, por cierto, activar el sistema CC de YouTube, que era algo que me tenía preocupado porque muchas personas de otros países querían ver las traducciones, no entendían lo que yo estaba diciendo. Y gracias a Dios, pues ese tema se resolvió. Bueno, esto lo tengo que buscar con más calma porque yo sé que está por acá. Acá hay un libro guardado. Y se los voy a mostrar. Pero pueden seguir haciendo unas últimas preguntas ya para cortar la transmisión. Y pueden hacerla en este preciso momento. Aquí lo tengo, libro blanco. Aquí se los paso. Aquí está el documento. Vamos para la pantalla. Aquí está el libro blanco, el white paper. Está toda la información, es de 2022. Y está todos los datos aquí, Toda esta información está en un PDF. Yo lo tengo, pero voy a ver cómo lo paso al móvil. Y para aquellos que lo quieran, pues se los paso. Eso estaba antes en el portal web. Lo que pasa es que eso se anunció. El que lo pudo bajar lo bajó porque era disponible. No es que estuviera bloqueado. Y aquel que lo tiene en su dispositivo, pues ahí está guardado. Ok, voy con otras preguntas por acá. Dice, buenas noches. Ya con 6 días que mandé para cambio mi correo y la empresa de soporte no responde. Ya faltan pocos días para que se cierre el despliegue. Como decía al principio, el soporte está saturado. Eso puede tardar más tiempo. Quizás te respondan en 4 días. Y lo que te respondan y te digan, hazle caso y procede. No te pongas a escribir como si fuera un WhatsApp. Te dicen, esto es lo que requiere es pam, pam, pam. Y las wallets son estas, pam, pam, pam. ¿Vas o no vas? Hágalo, hermanito. No es que, pero ¿por qué me están cobrando eso? Olvídate, te quedaste.
Mándele su asunto, no lo piense y proceda. Muchas gracias por la atención, dice acá Raimundo. Chicoroco nos preguntas. Saludos. Saludos ahí donde estés. Dice Teodore. Eric, los que estamos en USA, ya con Kairi ya se ha verificado y aprobado, tenemos que avisarle a la compañía. Uso VPN y no tengo problemas para ingresar hasta hoy, dice Teodore. Bueno, de momento, no. Si tú estás entrando con el sistema VPN que yo les he dicho anteriormente, bueno, de esa manera lo pueden hacer. Créeme que el sistema eventualmente, si detecta en un futuro que algo extraño está sucediendo, pues te va a salir ese error y tienes que comunicarte con la compañía. Dice, nos da las gracias. Dice María Antonia, dice, hola, la recuperación de las cuentas es hasta este mes de marzo. No, la recuperación de las cuentas continuará, porque muchas personas van a poder entrar a sus cuentas, ver sus One en capa 1, pero no van a poder realizar ningún tipo de transacciones. Pero no sabemos qué viene después. Yo no sé si la compañía va a dar un plazo ya fuera de aquellos que se quedaron con algún otro proceso diferente. No sé, hay que esperar. Pero lo ideal es que hicieras eso ya en este preciso momento. Dice acá nuestro amigo SS. Tiene un nombre muy especial, ¿no? Dice Eric, soy Jonathan Napolitano, dice, de Argentina. Saludos, Jonathan. ¿Qué porcentaje de probabilidad da la compañía de que One se va a poder intercambiar, ya sea por USDT o BTC? Mira, búscate el video de Myloan que yo lancé el 1 de enero. Ahí está la información. Ella lo pone clarito, lo dice todo acerca de ese tema que tú estás tocando en este preciso momento. Que va a ser ilimitado, que no va a haber cantidad mínima, sino que tú vas a poder colocar lo que tú quieras. Voy por acá. ¿Alguna otra pregunta? Dice acá otra vez, dice nuestro amigo Jonathan. ¿Y vos qué porcentaje le das vos a la comunidad de que One este año se va a poder intercambiar? Yo solamente he sido un espejo de la información que nuestra diamante negro Myloan nos dijo desde enero y parte de febrero, donde ella anunció estos exchanges que yo les dije hace poco. Les muestro aquí, donde One va a estar. Estos exchanges que ven acá arriba, eso los dijo Myloan, que One iba a poder contar con esos exchanges. No sabemos la fecha. Habló de 3 wallets. Una de ellas era MetaMask, la otra era SafePal, que es un hardware wallet, y Trust Wallet. En esas carteras iba a estar One. Si One se va al mar abierto, quiere decir que en primera instancia va a entrar en estas 3 carteras. ¿Cómo va a ser el proceso para entrar? Lo desconozco. Pero una vez que estemos en esas 3 carteras, créame que ya One ha sido liberada. Y una vez que sea liberada, ya está en el ecosistema blockchain. ¿Ok? Liberado de wallets e interconectada con todas las blockchains que existen a través de esas wallets. Así que fácilmente vendría entonces el proceso de activar el cambio, el swap que pudiera tener nuestro token RC20 como un stablecoin. Y tendríamos que ver cómo va a ser toda esa historia. Porque estos son los datos que yo tengo. Inventarles y decirles que se va a poder hacer un intercambio instantáneo en X fecha es mentirles, porque yo no sé la fecha exacta. Lo único que sé es que va a salir en esas 3 wallets y en esos exchanges que yo les acabo de mencionar, que están aquí. Pero de allí a que se pueda ejecutar eso en un día en particular, lo desconozco. Tenemos que esperar las políticas y condiciones de la empresa. Yo sé que todo el mundo quiere flujo de efectivo. Y si tú hiciste el salto a Polygon, tienes tu patrimonio digital, tu patrimonio blockchain conectado a Polygon, salvo, que es lo que importa.
Voy con unas últimas preguntas por acá ya para finalizar. Nos dice Emilio, saludos desde Quito, Ecuador. Saludos a ti, hermanito. Cuídate. Esperemos que todo marche a buen ritmo y sobre todo que en este preciso me gustaría mucho que me regalaran un me gusta, porque eso haría que el canal haga así, boom, explote. Parece mentira, pero somos arriba de 35.000 personas que no están suscritas, sin contar los 16.000 que ya están suscritos. Entonces, si esas personas que no están suscritas apretaran el botón de like, sería algo fabuloso. Yo estaría muy contento porque de esa manera pudiéramos abarcar y llegar a más personas para que conozcan nuestro proyecto. Y eso es lo que estoy esperando que ustedes hagan. No cuesta nada. Es un clic. Una pregunta más por acá, a ver si alguien ya da la última pregunta. Nos envía John desde Medellín un enorme saludo. Dice acá Luis, ¿cuál es la mejor cartera para usted, señor Eric? Bueno, yo tengo mi favorita y es MetaMask, la del zorrillo, porque MetaMask ya hizo una conexión con Transank para convertir ciertas criptomonedas, que son como 40 que están dentro de MetaMask, a tarjeta Visa y eventual Mastercard, porque ya también lo tiene. Y tú vas a poder pasar esas criptomonedas que ellos han aprobado a esas tarjetas de crédito. Y está casi en 170 y tantos países. Y me parece que MetaMask es un sistema web 3 que tiene un hiper alcance mundial. Eventualmente, con su tecnología, puede ser integrado dentro de e-commerce a futuro, utilizando un API, que es una llave maestra que se inserta dentro de un comercio electrónico para que aparezcan las wallets dentro de, por decir un ejemplo, Amazon, que quisieran meterle ese API y Amazon podría aceptar ya todas las criptomonedas que acepte MetaMask para comprar. Entonces, me parece una excelente cartera. Es un desarrollo basado en Ethereum. Está muy conectada con Polygon y con Uniswap. Entonces, es una de las carteras favoritas mías. De momento, pues esa es la información que te puedo dar. Voy por acá. Cristian Gómez enviando unos saludos desde Chile. Saludos a todos los de Chile. Bendiciones y gracias. Muy contento por la información que le estamos brindando. Aquí estoy a la orden para todos ustedes. Bueno, yo creo que es suficiente por la noche de hoy. MetaMask, quiero decirte, dice que está también para dispositivos móviles. Si tú tienes un móvil, entra a él y baja la aplicación MetaMask, actívala y guarda las 12 semillas que da esa wallet, porque si no lo haces, el día que se te pierda el móvil o se dañe o tengas que restaurarlo y no tengas esas 12 semillas, perdiste todo. Así que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.